Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la primera clase de producción, que es el tercer tema de la materia. Esta segunda etapa se divide en lo que tiene que ver con producción y costos. Em, Hoy vamos a abordar todo el tema de producción, que es más bien teórico y tiene muy poquito práctico, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos compartiendo el PowerPoint. Empezamos desde el principio. La bibliografía de este tema va a estar, es una combinación de lo que se habla en el capítulo 18 de Varian, o 17, depende creo que la edición, y el capítulo 3 de Kusuyanis. El capítulo 3 de Kusuyanis, la primera parte habla de la función de producción, y después habla de lo que tiene que ver con costos y demás. Bueno, en lo que tiene que ver con la función de producción, algo debemos recordar de Economía Clásica, que uno se preguntaba qué es la función de producción, y en realidad lo que estamos hablando cuando hablamos de función de producción es de una relación técnica, ¿sí? Esto es netamente algo que tiene que ver, a diferencia de antes, con cuestiones específicas de combinación de dos o más factores productivos para generar determinado nivel de producción. ¿Sí? Esta relación técnica existe, se construye, es construida por el hombre, con lo cual acá tenemos un concepto mucho más tangible. ¿Sí? Y cuando hablamos de esta relación técnica entre factores de producción y volumen producido, estamos hablando de lo que es la tecnología imperante en una sociedad y que toma la empresa como dada, ¿sí? Por supuesto, la empresa, cuando use la tecnología, va a usar solo aquellos métodos que son productivos, técnicamente eficientes, ¿sí? Uno puede hablar dentro de un conjunto de técnicas que hay alguna eficiente y otras no eficiente. Y eso tiene que ver con la cantidad de insumos que uno utiliza y con el nivel de producto que puede obtener bajo esos niveles de insumo. ¿Cuándo hablamos que una técnica es eficiente? Cuando yo puedo, o cuando al revés, ¿cuándo hablamos que una técnica no es eficiente? Cuando yo sumo al proceso productivo nuevas cantidades de factor productivo y no genero un nivel mayor de producción o me mantengo igual. Entonces, las técnicas eficientes son todas aquellas que yo, al aumentar los insumos, necesariamente voy a obtener un mayor nivel de producción. Si el aumento de los insumos no va acompañado por un aumento del nivel de producción, no es una técnica eficiente. Y claramente, ese tipo de técnicas no están incluidas en lo que va a usar la empresa, ¿sí? Por más que la tecnología habilite la combinación en todo sentido, ¿sí? Después está la relación técnico-tecnológica, ¿sí? Que lo que nos dice, ¿no? Es un poco decir, bueno, yo digo, una relación técnica es la combinación que hay, o sea, los factores de producción que yo necesito para generar determinados volúmenes, y acá me dice la relación técnica o tecnología me va a representar, digamos, cuáles son los procesos de producción que combinan una cantidad dada de factores para obtener determinado nivel de productos. Entonces, cuando hablamos de una técnica de producción, estamos hablando de la cantidad de un factor y la cantidad de otro factor que yo necesito para generar determinado nivel de producto. ¿Sí? Cuando hablamos de factores de producción, estamos hablando de capital, y cuando hablamos de capital, hablamos del capital fijo, no el monetario, las maquinarias, las plantas, ¿sí? No los activos financieros que una empresa puede tener en el banco. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la tierra, como los factores de producción tradicionales que se ven en la economía, y
sobre todo Kusuyanis, hace énfasis en esto que tiene que ver con el capital empresarial. Más allá de los factores productivos que uno puede obtener clásicos, hay un componente, ¿sí?, que tiene que ver con las capacidades del empresario en organizar y usar eficientemente estos procesos de estos insumos, más allá, ¿no?, de la tecnología vigente. O sea, la eficiencia de una producción, de un proceso productivo, el uso eficiente de un proceso productivo, claramente va a estar dado por la tecnología, ¿no? Y por esto, por combinar factores de producción que me determinen un nivel dado de producto, pero además por un aspecto que tiene que ver con la capacidad del empresario para gestionar esos recursos, que también va a hacer que dos empresas, por ejemplo, que estén utilizando la misma técnica, o sea, la misma combinación de capital y trabajo, utilicen, o sea, tengan diferente nivel de eficiencia por cómo el empresario organiza la producción en general. Entonces, nosotros decimos que el nivel de producción va a depender de una función que depende del trabajo, del capital y de este capital empresarial. Digamos, a nivel teórico uno lo entiende como eso, después vamos a trabajar solamente con dos factores, que es capital y trabajo, y vamos a dejar constante el capital empresarial. Pero uno no puede olvidarse de que este existe, de que existen empresarios y que los empresarios también tienen capacidades como que tiene que ver con su capital humano, con sus competencias particulares, que también van a incidir en el proceso de producción. Entonces acá les hago un recorrido por diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Digamos, uno puede tener un conjunto de técnicas productivas que me dicen, bueno, ¿cómo voy a combinar capital y trabajo para producir determinado nivel de producción? Bueno, hay un determinado conjunto de esas técnicas productivas que me determinan la tecnología. Entonces, ¿qué es la tecnología? Y uno puede ver que a lo largo de la historia la tecnología fue cambiando. Entonces, cuando uno aparece, si quieren, la primera revolución industrial, hay un avance tecnológico que es cuando aparece la máquina a vapor, ¿no? Entonces ahí se produce, digamos, un nuevo descubrimiento energético, que era hacer funcionar las cosas a partir del vapor, ¿no? De máquinas a vapor. Se desarrolla todo lo que es el transporte marítimo con una nueva, una nueva tecnología, y empieza a aparecer el ferrocarril, ¿no? Entonces acá ya se va transformando de una economía rural y artesanal, que era muy característica de los procesos feudalistas o mercantilistas, hacia una economía industrial. No en el sentido que la conocemos ahora, pero sí una economía más industrializada, ¿no? Entonces esto permitió aumentar la capacidad productiva de un país. Entonces, en ese momento, esa tecnología vigente hacía que el capital y trabajo se combinaran de determinada manera y me permitiera generar un nivel de producción que claramente, como era un avance tecnológico a la economía rural o artesanal, me permitía a mí tener un aumento de la capacidad productiva. Después aparece la segunda revolución industrial, que es cuando aparece la electricidad. Hay una nueva fuente de energía y se produce un cambio en todo lo que tiene que ver con el proceso industrializado. Aparecen las grandes industrias, aparece lo que se conoce como la cadena de montaje y todo lo que es la producción en masa. Claramente el aumento de la productividad ahí pega un salto importante. La forma en que se combinaba capital y trabajo en la segunda revolución industrial era muy diferente a la forma que se combinaba capital y trabajo en la primera revolución industrial. ¿Sí? Ya en la segunda revolución industrial, la intensidad del capital producido o introducido en la producción es mucho mayor. ¿Sí? Entonces cambia esa relación. Y no es que cambia en un proceso productivo, cambia en todo sentido. Después aparece lo que se llama la tercera revolución industrial, que es cuando aparece la informática, los semiconductores, las computadoras, que de nuevo plantea una eficiencia, ¿no? Una nueva eficiencia, un nuevo avance tecnológico que genera
nuevas posibilidades de producción. Acá ya el trabajo manual, como era conocido antes, empieza a perder como un poco más de peso y estamos ya hablando de un trabajo más calificado, con nuevas necesidades de nuevas formas de capital y nuevas combinaciones de capital y trabajo que hasta el momento hay como una discusión de si esta tercera revolución industrial es lo mismo que seguimos conociendo hoy o estamos ante una cuarta revolución industrial que tiene que ver con la economía digital y en donde todo esto que empezó con la informática, las computadoras, el Internet, no se terminó como generando un proceso acelerado de lo que tiene que ver la eficiencia y las formas de producción hasta llegar a la automatización de las fábricas, los sistemas ciberfísicos, cuestiones que tienen que ver más con lo que habilitan lo que es el Internet y lo que se llaman las economías de plataforma, ¿no? En donde ahora uno tiene la posibilidad de interactuar a través de diferentes plataformas de lo que se llama crowdsourcing. O sea, uno puede conectar a partir de una plataforma web diferentes actores, ¿no? Y volver más colaborativo el proceso de producción. Entonces el consumidor empieza, por ejemplo, a tener un rol más importante en todo este proceso, ¿no? Hay muchas industrias, hay muchas empresas que introducen al consumidor, ¿no? A través de sus diferentes herramientas tecnológicas, internet y demás, para ir conociendo su perfil, sus demandas, sus cualidades, e ir adaptando los productos a estas necesidades, ¿no? Las economías de plataformas son claves en todo esto. Las redes sociales también son claves, todo lo que tiene que ver con la Big Data, como para captar información y cualidades de los consumidores, y se vuelven más parte del proceso productivo, ¿no? Además de todo esto que yo les mencionaba, que el perfil de la fábrica ya va siendo ya más hacia una automatización, en donde esta relación capital y trabajo empieza como a cambiar, y en realidad yo no puedo digamos, asegurar, o porque en general todavía no hay un consenso en la comunidad científica, que se ha pasado de una tercera a una cuarta revolución industrial, pero, o si esta cuarta revolución industrial no es una profundización de lo que ya se venía viendo antes en la tercera revolución industrial, pero más allá de esta discusión, lo que yo les quiero mostrar es cómo a través de la historia hubo diferentes tecnologías, ¿no? Dada por la máquina de vapor, dada por la electricidad, la cadena de montaje, la informática, lo que a partir de la informática y el Internet empezaron a tener lugar las plataformas de cocreación, las industrias más automatizadas y demás, y como cada una en su momento del tiempo fue definiendo un conjunto de técnicas más o menos intensivas en capital, más o menos intensivas en trabajo calificado o no, que me va generando diferentes técnicas posibles y que uno tendería a pensar que esto va al mismo tiempo que me va generando diferentes técnicas posibles, también me va generando aumentos en los niveles de eficiencia, ¿sí? Para que uno entienda un poco qué es esto de las tecnologías, ¿no? Y que una tecnología me habilite un conjunto de técnicas, un conjunto de relaciones de capital y trabajo que van a depender mucho de cómo sea, digamos, esas bases tecnológicas imperantes. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de producción es indispensable entender que existe un corto y un largo plazo, ¿sí? El proceso productivo, en realidad, uno lo puede analizar en dos tiempos. Acá no hay un tiempo puntual, y uno dice el corto plazo termina en 5 años, el corto plazo termina en 10 años. Esto tiene que ver con en cada industria, en cada sector, con la capacidad que yo tenga de modificar uno de los dos factores a las demandas o
a cómo vayan variando el resto de los factores. Yo sé que en el corto plazo lo voy a definir porque hay uno de los dos factores que yo no puedo mover, ¿sí? Por más que se produzcan cambios en el contexto, uno de los dos factores va a quedar y yo voy a trabajar con un solo factor variable. En general uno asume que el capital es el factor que es más difícil de volverlo variable y uno solo puede en el corto plazo modificar el trabajo, ¿no? Es más fácil contratar mayor trabajadores para aumentar el nivel de producción que armar una planta, por ejemplo. Entonces ya a largo plazo es cuando yo puedo mover todos estos insumos e ir ajustándome a las nuevas necesidades del mercado. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que hay una mayor necesidad de producción, en el corto plazo lo único que voy a poder hacer es aumentar el factor variable, que es el que más rápido puedo aumentar, ¿sí? Y en el largo plazo yo voy a empezar a crear, bueno, una técnica, cada una son técnicas, ¿no? Pero una técnica que ya me cambie tanto el factor trabajo como el factor capital. Esto es, bueno, de nuevo lo que le explicaba recién, un poco más específico, pero bueno, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba, la idea de que existe un factor variable y la idea de que existe un factor físico, fijo, ¿no? Que es el que yo no puedo mover inmediatamente, que necesito un tiempo para que yo pueda cambiarlo. Si yo quiero comprar una nueva máquina, si yo quiero cambiar mi estructura productiva y pasar de una cadena de montaje a una cadena automatizada, eso yo no lo voy a poder hacer inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ese factor va a funcionar como fijo. Voy a necesitar un tiempo, voy a tener que evaluar, porque eso tiene un costo, una inversión. Entonces, no lo voy a mover en el corto plazo. Lo que sí yo voy a poder mover en el corto plazo, que me va a permitir aumentar el nivel de cantidades mucho más fácilmente, es el factor variable. ¿Sí? Pero asumiendo que el otro factor va a permanecer fijo. Entonces, la tecnología que yo les mencionaba, que es este conjunto de técnicas, de diferentes combinaciones de capital y trabajo, que me permiten tener un mismo nivel de producción o varios niveles de producción, se representan lo que nosotros llamamos la función de producción. Y también vamos a tener una función de producción en el corto plazo, que es cuando yo voy a asumir que existe un factor Z fijo y que yo no lo voy a poder cambiar. Entonces, si yo quisiera graficar esa función de producción, yo voy a tener un factor X, que es el factor variable, y un nivel de producto. Y la función de producción, por ejemplo, podría tener esta forma, ¿no? Lo que está en la línea naranja es la máxima cantidad de producto que yo puedo generar, dado el factor variable y mi cantidad fija de capital o de factor fijo. Todo lo que está por debajo es el conjunto de producción. Todas las posibles niveles de producto que yo puedo realizar, pero claramente digo, si yo eficientizo el uso de mi factor variable, no voy a producir en un punto que esté por debajo de esta línea, sino que voy a producir un punto que esté por debajo de esa línea, un punto por acá, sino que voy a producir un punto sobre lo que es la frontera máxima de mis posibilidades de producción. Ahora, si yo cambio Z, ¿sí? Si se produce un cambio tecnológico, si yo decido aumentar el nivel de capital o demás, lo que yo voy a tener es un desplazamiento hacia arriba de la curva de función de producción. ¿Sí? Entonces yo voy a tener más factor fijo, lo que me va a permitir aprovechar de mejor manera el factor variable y generar más nivel de producción. ¿Sí? Que quede claro, todas estas son técnicas posibles, ¿sí? Técnicas que están disponibles, pero en un objetivo de mejorar o en un objetivo de eficiencia, yo siempre voy a producir sobre la curva máxima de producción. Entonces acá van apareciendo diferentes conceptos que ya los conocemos, ¿sí? El producto total o Q, que es lo que nos indica la producción máxima que yo puedo obtener, dada las cantidades de trabajo que yo asumo como factor variable y que yo puedo ir cambiando en función de cómo quiera ir cambiando el nivel de producto, suponiendo fijo el nivel de capital.
¿sí? El producto medio también lo veo en el corto plazo, en donde yo digo, bueno, divido el producto total sobre la cantidad de trabajo o factor variable que yo estoy utilizando en el proceso productivo. Entonces digo, ¿cuánto en promedio produce cada uno de los trabajadores? Todo esto son conceptos conocidos, quien no lo recuerda puede ir a Econeoclásica, no estoy diciendo nada nuevo, simplemente es una manera de repasar. Y después está lo que tiene que ver con el producto marginal. El producto marginal, nuevamente, cuando hablamos del concepto marginal, estamos analizando incrementos en el margen, incrementos cuando yo aumento en una unidad una de las variables, que en general es la variable independiente, y cómo reacciona eso ante el aumento en la variable, cómo cambia eso en la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuánto varía el producto marginal si yo aumento una unidad más el uso del trabajo? Y no es cuánto crece el producto marginal, sino cuánto es el incremento del producto marginal. Recuerden que cuando nosotros analizamos, del producto total, cuando analizamos marginalidad, hablamos de un cociente de incrementos. Ante el incremento de la variable dependiente, que en este caso es poner un trabajador más, en cuanto se incrementa el valor de la producción. Ese es el producto marginal. Y el producto marginal puede obtener cualquier valor. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Si el producto marginal es negativo, lo que me está diciendo que añadir un factor más me está generando menos nivel de producción que el anterior. Por lo tanto, como eso sería una técnica ineficiente, ¿no? Si yo sumo un nuevo factor productivo y ese factor productivo me genera un nivel de producción menor, dejaría de ser una técnica eficiente. Entonces, uno dice que la teoría económica se va a centrar en dónde? En todas aquellas combinaciones de trabajo y capital fijo en donde el producto marginal sea mayor o igual a cero, ¿sí? Porque no sería racional usar más recursos y mantener o reducir el mismo nivel de producción. Entonces, vamos a ver cómo se determina geométricamente, cómo es la determinación geométrica de los productos medios y marginales. Supongamos que esto en rojo es la función de producción. Si yo quiero calcular el producto medio es aquel que se define como un rayo que parte del origen y toca cada uno de los puntos, ¿sí? Y corta y toca cada uno de los puntos de la función de producción. Si ustedes ven, yo digo, bueno, este es el rayo que parte del origen y toca al nivel de producción en este punto. Entonces, en este punto, el nivel de producto es esto, ¿sí? El nivel de trabajo es esto. La relación que hay entre la variable dependiente y la variable independiente me va a dar la pendiente de esta curva. ¿Sí? Entonces, la pendiente del rayo que parte del origen hasta un punto de la función de producción me da el producto medio. El producto marginal, como bien sabemos, todo lo que tiene que ver con el producto marginal o con la marginalidad es es aquella recta tangente que pasa por un punto. Por ejemplo, la que nosotros vemos acá en naranja. Este es el producto marginal de producir L0, digamos, de trabajar con L0 productos, trabajadores. ¿Sí? Entonces, en la función de producción nosotros podemos tener diferentes etapas. Hay una parte en la función de producción puede crecer siempre o puede crecer y como en este caso caer. Cuando la función de producción crece, pero crece a una tasa creciente, como en este caso que tiene una pancita para abajo, que sería cóncava hacia arriba, convexa hacia arriba, acá la función de producción está creciendo de manera creciente. Por lo tanto, el producto marginal, la derivada del producto total respecto al capital, es positivo.
¿sí? Quiere decir que el último trabajador que se incorpora al proceso productivo está generando un nivel de producto adicional mayor que el anterior. ¿Sí? Después hay toda una etapa en donde la función de producción sigue creciendo, pero a una tasa decreciente, que es cuando el producto marginal, esperen, porque acá hay un error, que es cuando el producto marginal se vuelve negativo, que lo que yo estoy diciendo no es otra cosa que el trabajador adicional está aumentando la producción, pero el incremento de esa producción es menor que a la que hizo el anterior. Hay un punto en el que se llega, en donde la función de producción alcanza su punto máximo, donde el producto marginal se vuelve igual a cero y después el producto marginal comienza a ser negativo. No, digo bien, acá el producto marginal es positivo. ¿Sí? Perdón. Producto marginal es positivo, siempre agrega una cantidad mayor. A partir de acá, el producto marginal comienza a ser negativo y empieza a agregar una cantidad menor, ¿sí? Si yo eso lo viera, recordemos que el producto marginal no es otra cosa que la derivada del producto total sobre el trabajo, que es, por definición de derivada, es L más el incremento de L con el K fijo menos la función de producción original sobre el incremento de L. Este es el concepto de derivada y eso no es otra cosa más que el producto marginal. Entonces, fíjense, esto es lo que yo les mencionaba recién acá. Esto que yo estoy acá, que lo veo como derivadas, lo puedo ver acá. Entonces, cuando yo analizo el producto marginal, yo digo, hay una etapa, ¿sí? Hasta de 0 a L1, en donde el producto marginal es siempre positivo, pero hay un punto en donde el producto marginal está creciendo, llega a su máximo y el producto marginal empieza a decaer. Hasta un punto en donde el producto marginal ya pasa por debajo pasa por debajo del eje de los positivos y se vuelve negativo. Este tramo que está acá es esto que nosotros vemos acá, que es después de L1, que es cuando la producción empieza a caer. ¿Sí? Acá el producto marginal se vuelve negativo y acá el producto marginal alcanza un punto de inflexión, pero siempre el producto marginal es positivo, que es lo que nosotros vemos en todo desde 0 a L1. ¿Sí? Entonces, el producto marginal va a ser positivo en el tramo que a mí me interesa estudiar como economista, ¿sí? Puede ser positivo a una tasa creciente, ¿sí? O puede ser positivo a una tasa decreciente, pero siempre es positivo, ¿sí? Si el producto marginal se volviera negativo, lo que yo estoy haciendo es reduciendo el volumen de producción cuando yo aumento L, y eso ya no serían técnicas eficientes. Después, a partir de ahí, ¿no? Y a partir de ver eso, aparece la ley de los rendimientos marginales decrecientes. La ley de los rendimientos marginales decrecientes, uno la podía ver en el gráfico anterior, que me dice que en realidad va a operar en el corto plazo porque asume que uno de los dos factores es fijo. ¿Sí? Entonces lo que me dice es, ¿qué pasa con el nivel de producción cuando yo aumento el valor que es variable, el factor que es variable, y uso más intensamente el factor que es fijo? ¿Sí? Esto va a hacer que si bien hasta determinado momento, por ejemplo, el producto, la productividad marginal empiece a aumentar, va a llegar un punto a partir del cual la productividad marginal ya no va a seguir aumentando, ¿sí? La productividad marginal va a empezar a caer. Ahí es donde se dice que se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Hay una etapa en donde la productividad marginal crece, alcanza su punto máximo y comienza a decrecer.
pero siempre es positiva, ¿sí? Entonces, acá es la derivada segunda del producto marginal, está mal acá, la derivada segunda del producto marginal, sería la derivada del producto marginal, me da menor a cero. Entonces, la productividad es decreciente. La derivada segunda del producto, o que es lo mismo la derivada del producto marginal, la productividad marginal es creciente. Y si la derivada del producto la derivada segunda del de del proceso, de la producción es igual a cero, la productividad marginal es constante, ¿sí? Esas serían las tres condiciones. Fíjense, cuando yo calculo la derivada segunda del producto total, lo que estoy calculando es la derivada primera del producto marginal. El producto marginal es la derivada primera del producto total. ¿Sí? La derivada primera del producto total me da la derivada segunda del producto. Vamos a escribirlo que va a resultar más fácil. Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos a ir escribiendo. La derivada primera, esto va a ser igual a la derivada del producto marginal, un chiquitito, respecto al trabajo. ¿Sí? La derivada segunda del producto total es la derivada primera del producto marginal respecto al trabajo. Y eso me va a dar negativo. La derivada primera del producto marginal me va a dar positivo, entonces la productividad marginal es creciente. La derivada primera, la derivada segunda del producto marginal es igual a la derivada primera, la derivada segunda del producto total es igual a la derivada primera del producto marginal, ¿sí? Y es igual a cero, hablamos que la derivada del producto marginal es constante. Entonces, solo en algunos casos se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que es cuando la derivada primera, la derivada segunda del producto marginal es decreciente, ¿sí? Pero recuerden que nosotros siempre vamos a trabajar con una derivada primera del producto marginal positiva, la derivada primera del producto total positiva. ¿Sí? La derivada primera del producto total va a ser positiva, ¿sí? Porque si fuera negativa, yo estoy perdiendo nivel de producción. Ahora, la derivada segunda del producto total, o que es lo mismo decir, la derivada primera del producto marginal, puede ser positiva, puede ser negativa, positiva o igual a cero. Y esto me va a decir si se cumple o no la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Sí? Esto es un análisis de corto plazo, en donde yo estoy analizando solo el movimiento de uno de los dos factores. Ahora vamos a ver qué pasa en el largo plazo, cuando yo puedo variar los dos insumos o los dos factores de producción. ¿Sí? Yo sé que un mismo nivel de producción lo puedo obtener por una amplia variedad de combinaciones de insumos o de factores de producción. ¿Sí? Cada uno de esa combinación de capital y trabajo va a ser una técnica específica que va a estar vinculada con la tecnología vigente y sobre la que la teoría neoclásica sostiene que no se puede hacer nada. Cada combinación de capital y trabajo que me produzcan el mismo nivel de producción va a estar sobre lo que se llaman las curvas de isocuantas. ¿Sí?
la tecnología va a quedar representada por el mapa isocuanta completos, en donde yo voy a tener infinitas isocuantas, cada una de las cuales va a representar un nivel de producción con diferentes técnicas para producir ese nivel de producción, y yo a medida que me alejo del origen voy a obtener niveles de producción más altos. Ahora, hay que tener en cuenta que como función de producción, la función de producción me puede dar cualquier tipo de valor. Yo voy a elegir solo las combinaciones que son técnicamente eficientes. ¿Cómo lo veo esto? Esto es lo que yo les mencionaba recién, ¿no? Una función de producción, todo esto es una tecnología, suponiendo que hay infinitas curvas de isocuantas. Cada técnica 1, 2, me dice una combinación específica de capital y trabajo, y si yo agrego, ¿no? Acá hablaríamos de que yo puedo sustituir un determinado nivel de capital por otro nivel de trabajo, cambiar la técnica y mantenerme en el mismo nivel de producción, y acá puedo decidir aumentar más de los dos y pasar a un nivel de producción más alto. ¿Sí? Entonces, la isocuanta muestra las diferentes combinaciones de capital y trabajo con las que una empresa puede obtener un mismo nivel de producción. Cuanto más lejos me encuentro del origen, mayor nivel de producción voy a tener. ¿Sí? Entonces, como yo le decía, esta función de producción va a depender de la cantidad de trabajo, de capital y de A, que es lo que nosotros llamábamos el capital empresarial, que tiene que ver con cómo el capital o las capacidades del empresario son capaces de organizar este proceso productivo. Pero acá hay que tener en cuenta determinadas características. La función de producción es una función matemática que se puede estimar. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con el punto en donde la pendiente de la curva de isocuanta es negativa. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando la curva de isocuantas se vuelve horizontal o positiva, ¿sí? Lo que a mí me está diciendo, pónganle, si se vuelve horizontal y fuera eternamente horizontal, yo puedo generar este mismo nivel de producción con esta cantidad de capital, de trabajo, y con esta cantidad de capital. Si yo sigo aumentando el nivel de trabajo sobre la misma isocuanta, lo único que estoy haciendo es poniendo más trabajadores a mi proceso productivo, pero no estoy generando un nivel mayor de producción. ¿Sí? Lo mismo si esto subiría, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo es, estoy aumentando mucho más de capital y mucho más de trabajo y estoy produciendo el mismo nivel de producción. No sería eficiente. Entonces aparecen, para delinear lo que son las curvas de isocuantas, lo que se llaman las líneas de contorno, superior e inferior, que son todas las líneas de contornos en donde describen o detallan como que acotan las curvas de isocuantas en el tramo negativo de la función de producción y unen todos los puntos sobre la curva de isocuantas en donde la pendiente en ese punto es igual a 0. En este punto, la pendiente, que es la tangente que pasa por este punto, es igual a 0 y en este caso es infinita, ¿sí? Pero bueno, en ningún momento es hasta el punto en donde la curva de isocuanta siempre tiene pendiente negativa. Y eso me lo definen las líneas de contorno, superior e inferior. Algunas de las características de las curvas de isocuantas, que no difieren mucho de lo que tiene que ver con las curvas de isocostos, con las curvas de indiferencia, es que no se van a cortar, son monótonas, ¿sí? Porque siempre que yo introduzca más insumos voy a obtener un nivel mayor de producción. O lo que dice que es una cantidad igual y yo voy a tener un proceso de eliminación gratuita, porque
yo puedo eliminar ciertos factores productivos cuando estos factores de productivo no me generan mayor nivel de producción. Pero tiene que ver, fíjense, si uno lo compara con consumo, nosotros hablábamos que eran monótonas por el nivel de saciedad. Acá estamos hablando de que son monótonas, en realidad porque yo no puedo tener una combinación de capital y trabajo que me implique más de una y tener el mismo nivel de producción. Y son convexas al origen, ¿sí? Entonces, lo que me quiere decir que sean convexas al origen es que si yo tomo una combinación lineal de dos factores productivos, esa combinación lineal me va a generar un nivel de producción mayor que el anterior, ¿no? Fíjense en que si es una... yo para trazar o para ver las diferentes combinaciones lineales entre dos puntos, lo puedo ver a partir de la recta que une a los dos puntos, ¿no? Entonces, yo puedo usar una cantidad 0,5 de un factor y 0,5 de otro factor y hacer que eso me genere un nivel de producción mayor que el anterior, ¿sí? Por eso son cóncavas hacia el origen, convexas hacia el origen. Y al igual que en cualquier lado, vamos a hablar de diferentes tipos de tecnología, ¿no? Entonces hablábamos de tecnologías, tecnologías de complementarios perfectos. Por ejemplo, si yo soy una fábrica de hamburguesas y mi proceso de producción se definen por dos insumos, que son los panes y las hamburguesas, yo siempre voy a necesitar dos panes por una hamburguesa. ¿Sí? Entonces, por más que yo quiera aumentar el número de hamburguesas o de patties o de combos que quiera sacar al mercado, cada combo va a tener una combinación de dos panes y una hamburguesa que yo la tengo que respetar, porque si no, no tendría un combo, ¿sí? Y en este caso, por supuesto, la función de producción va a ser igual que la que conocíamos en consumo, en donde va a ser el mínimo entre las dos variables que yo esté analizando, con un coeficiente A o B que me va a decir, bueno, cuánto pesa, ¿sí? Cuánto nivel de producción me genera cada uno de los dos cada una de las dos variables al proceso productivo. En este caso yo digo que el pan me genera un medio del proceso productivo de lo que me genera una hamburguesa, ¿sí? Después tenemos las curvas de isocuantas horizontales, líneas rectas, que hablamos de los sustitutos perfectos, ¿no? Que a mí me da lo mismo producir con una cantidad que por otra. Por ejemplo, si yo tuviera que producir cubos de hielo, me da lo mismo hacerlo con agua potable que hacerlo con agua mineral, ¿sí? Entonces, si yo quiero producir 1 kilo de hielo, no sé si 1 kilo es 1 litro, pero bueno, voy a necesitar 1 litro de agua potable o 1 litro de agua mineral o una combinación de ambas, ¿sí? Y después vamos a tener las isocuantas convexas, que las que veíamos anteriormente, en donde acá sí se supone cierto grado de sustituibilidad entre un intervalo, ¿no? Y va a estar dada por la forma funcional, va a estar dada por un Q igual a A, donde A es este efecto organizativo que va a hacer que ante dos empresas que tienen la misma función de producción, dada por K a la beta por L a la alfa, cambie la escala o cambie el nivel de producción simplemente por las capacidades del empresario en organizar y gestionar los recursos. Ahora hablamos de la relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. La relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo no es otra cosa que la pendiente de la curva de isocuantas. Como dijimos, ¿no? Si yo aumento las cantidades del insumo de uno de los dos insumos y quiero mantener mi mismo nivel de satisfacción, de producción, voy a reducir las cantidades del otro insumo.
¿sí? Porque si yo lo aumento y sigo manteniendo el mismo nivel de producción, no me conviene aumentar ese insumo. Y si yo lo aumento y logro aumentar un nivel de producción, me voy a ir un punto más alto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que el incremento de Q va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, para analizar cómo calcular la relación marginal de sustitución. Yo sé que si aumento el trabajo, ¿sí? El aumento del producto total respecto al trabajo va a ser igual a un incremento en Q. No sé cuál va a ser. Entonces, el aumento del trabajo por la productividad marginal de ese trabajador me va a dar lo que es el aumento en Q. Lo mismo me pasa con el incremento del capital. Si yo aumento el capital porque quiero aumentar el nivel de producto, yo sé que el incremento del capital por la productividad marginal me va a dar ese incremento del producto. Ahora, si yo quiero que el incremento del producto no cambie, la productividad marginal por el incremento del producto que me genera, si yo decido aumentar en una unidad el trabajo, que es lo que yo tengo acá en el eje de las X, voy a tener que variar mi nivel de capital y lo voy a multiplicar por el nivel de capital, ¿sí? Para ver en cuánto va, en productividad marginal, para ver en cuánto varía la producción. Y como ese incremento tiene que ser igual a 0, simplemente despejando, tenemos que la relación marginal de sustitución de capital por trabajo no es otra cosa que el incremento del capital sobre el incremento del trabajo igual a las productividades marginales del trabajo y del capital. Esto es lo que vimos recién, ¿sí? La manera en que uno puede encontrar la productividad marginal y la relación entre las productividades marginales y la relación técnica de sustitución. Y lo que vamos a decir es que además de ser negativa esta función es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Si se cumple, o sea, si se cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes, a medida que yo aumente más de un insumo, su productividad marginal va a ir bajando, ¿sí? Pero si yo voy reduciendo el uso de ese insumo, ¿qué va a pasar con la productividad marginal, con la ley de la productividad marginal decreciente? Se va a cumplir, pero en sentido contrario, porque yo estoy haciendo menos uso incentivo del capital, ¿sí? Después están las llamadas curvas de isoclinas o líneas de productos, ¿sí? Uno se pone a pensar qué pasa con el nivel de producción también en el largo plazo si yo quiero expandir mi nivel de producción, por ejemplo, con una relación de capital y trabajo dada. ¿Sí? Las curvas de isoclinas son ¿cuáles? El lugar geométrico en donde todas las relaciones marginales de sustitución técnica de los factores es constante. ¿Sí? Si la función de producción es homogénea, el punto que parte desde a ver, uno puede tener una curva de línea producto horizontal, que es cuando el K está dado en el largo plazo, está dado y nos movemos en el corto plazo, ¿sí? Entonces me dice, bueno, ¿cómo va a ir cambiando mi nivel de producción a medida que yo solo pueda aumentar el valor de un producto? Después me dice la función homogénea de producción, que es cuando yo tengo una forma de producción, una forma funcional de la tecnología que hace que yo siempre tenga una relación K y L constante a lo largo de las curvas, ¿sí? Y después tengo una función de producción no homogénea, ¿sí? En todo esto, en todos estos puntos, la relación marginal de sustitución es siempre la misma. Acá, cuando la función de producción no es homogénea, la relación marginal de sustitución va cambiando, ya no es una línea recta como acá, va cambiando.
¿sí? Entonces acá hablamos de funciones de producción no homogénea. Siempre analizándolo desde la curva de línea producto, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué son los rendimientos a escalas suponiendo funciones homogéneas. Cuando hablamos de funciones homogéneas, quiere decir que yo puedo aumentar el capital y el trabajo en una proporción T, sacar factor común y obtener un nivel de producción igual a ST elevado a una n por la función de producción original. ¿Sí? Esa es una función de producción homogénea. Ahora, dependiendo del valor que tome este n, que es el exponente del t, yo voy a tener funciones de producción con rendimientos a escala, o con rendimientos constantes, o con rendimientos decrecientes. ¿Sí? Entonces, si me da igual a 1, yo tengo una función de producción homogénea de grado 1. Si yo tengo si el n me da mayor a 1, yo tengo una función de producción homogénea de grado 3, 4, 2 tercios, 3 medios, lo que fuera. Y si me da menor que 1, ¿sí? Entonces yo ahí tengo una función de producción de rendimientos decrecientes, ¿sí? Puede ser ahí sí 2 tercios, 1 medio o lo que fuere. Gráficamente, ¿cómo se ve? Bueno, si yo supongo que duplico continuamente mi nivel de producto, por ejemplo, paso de 10 a 20, de 20 a 40, estoy aumentando, duplicando mi nivel de producción y el nivel de los otros factores de capital lo estoy aumentando en la misma cantidad, y acá es importante, yo aumento los dos en la misma cantidad, o sea que voy a medir los rendimientos a escala por un rayo que parte desde el origen y que va a tener siempre la misma combinación de capital y trabajo para generar diferentes niveles productivos, y lo que veo es que voy viendo que el valor que va tomando cada uno de los valores de Q3 o de Q, y voy viendo qué pasa. Y si yo digo, si yo aumenté de 10 a 20, aumenté un 50%. Y bueno, y acá la producción aumentó de 100 a 400. Si yo aumenté de 20 a 40, también dupliqué el nivel de producción, el nivel de trabajo, lo mismo que hice acá, dupliqué el nivel de producción. ¿Y qué pasó con la producción? Pasó de 400 a 1600. La producción se cuadruplicó. Entonces, en este caso, yo estoy en un caso de rendimientos crecientes a escala. Después tenemos una situación donde tenemos rendimientos constantes a escala, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo puedo sacar ese factor común y ese factor común t está multiplicado hasta a una n igual a 1, hablo de rendimientos constantes a escala. Es decir que, ay, se me fue muy rápido. Es decir que yo aumento en una proporción t los factores de producción y la producción se multiplica en el mismo valor. Yo acá voy duplicando de 10 a 20, de 20 a 40 el nivel de trabajo, y la producción pasa de 10 a 200, de 200 a 400. Siempre se duplicó el nivel de producción. Fíjense en que acá es una línea recta, que en cada punto que aparece acá, la relación marginal de sustitución va a ser siempre la misma. Y después tenemos los rendimientos decrecientes a escala, que es cuando, por ejemplo, yo siguiendo duplicando los factores de producción, empiezo con un nivel de producción de 100 y 10, paso a uno de 150, ¿sí? En donde la producción aumenta un 20%, donde los insumos se aumentan en un 20% y la producción apenas aumenta en un 50%, y lo mismo si duplico de 20 a 40, acá la producción también va a aumentar en un 50%.
Ahora nosotros podemos ver en un mismo gráfico lo que son los rendimientos a escala y los rendimientos en el corto plazo. Cuando hablamos de rendimientos en el corto plazo, quiere decir que yo tengo un capital fijo. Cuando tengo un capital fijo, lo que voy a hacer es trazar una línea recta por ese capital y me voy a ir viendo cómo varía el nivel de producción a medida que yo agrego un trabajador más. Cuando yo analizo el incremento en el trabajador sobre el incremento en el proceso de producción, obtengo lo que se llama la productividad marginal, ¿sí? Y lo puedo ver de esta manera, trazando una línea recta que pasa por el capital que yo tengo fijo. Los rendimientos escalas lo veo como un rayo que parte desde el origen y voy viendo qué pasa a medida que duplico las cantidades ofrecidas y veo qué pasó, por ejemplo, cuando era de 10, bueno, pasa de 200 unidades a 400 unidades, ¿sí? Eso es todo lo que tiene que ver con el proceso, la función de producción, ¿sí? Que va a estar tanto en el capítulo, como yo les decía, déjenme revisar, va a estar tanto en el capítulo 17 o 18 de Varian, que ya está subido a a- al, al repositorio, y en el 3 de Kusuyanis. El 3 de Kusuyanis tiene todo integrado, costo y producción, así que lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Pero el PPT y mi explicación integran los dos conceptos, los dos textos. Lean el capítulo de Varian, lean el capítulo de Kusuyanis, y bueno, y ahí van a ir sacando las cosas que necesiten que vayamos viendo en lo que tiene que ver con lo que yo voy detallando en el PowerPoint, ¿sí? Dudas, como siempre, en la clase del lunes.